Muy bien muchachos, este método Find Method and Apply que estábamos revisando previamente, lo que hace es, bueno, buscar el método y devolvernos su representación. Entonces, ¿qué pasa? Para aplicar un método se debe ejecutar el cuerpo del método del ambiente al cual está ligado el valor apropiado, es decir, un ambiente el cual contiene el primer elemento que contiene la ligadura super, self y los parámetros formales del método. El resto del ambiente provee una ligadura para cada campo que es visible del método, ¿cierto? Pues entonces, aquí muchachos, en este, ¿cierto? Cuando ejecuto O3 de M1 de 7,8, como M1 pertenece a C2, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, M1 está en C2, entonces yo debería de poder ver lo que es el self, ¿cierto? El super, ¿cierto? El U, el B, que son los parámetros del método, los parámetros de C2 que es Y y los parámetros de C1 que es X y Y, ¿cierto? Cosa que ustedes ven acá. Que tenemos el super, el cel, U y B, tenemos el Y y tenemos el X y el Y de C1 con sus respectivos valores, ¿cierto? Entonces, esto es una vista del objeto, o sea, básicamente este ambiente es una vista del objeto. Entonces, para poder hacer eso, muchachos, vamos a hacer este método Vue.js, ¿cierto? Este procedimiento, entonces recibe las partes de la clase name. Sí, la clase, ¿cierto? Es la que yo estoy trabajando, entonces construyame esa vista. Entonces, ¿cómo me construye esa vista? Bueno, me devuelve las partes, ahorita vemos qué se hace con eso. Y si no, pues se hace el llamado recursivo pues con el resto de la lista. Buscando el método, en el caso de M1, ¿cierto? Si yo busco ese método, pues C3 no está, lo buscaría en C2 y devuelve la vista de C2. Entonces, de la vista del objeto se puede generar un ambiente que consiste en un elemento para cada parte. Cada elemento liga los campos de una parte usando el vector ya construido y para eso se utiliza el procedimiento build_find_m. Entonces este procedimiento build_find_m, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Entonces recibe, ¿cierto? Recibe las partes. Entonces para cada parte me va a construir un ambiente. Entonces si las partes son vacías, ¿qué quiere decir? Pues si tenemos object devuelve un ambiente vacío y si no, devuelve un ambiente extendido que contiene los IDs, los valores, esto para IDs. Estos son funciones auxiliares que extraen la información, ¿cierto? Y build_find_m con su SR de las partes va construyendo para el caso de C3, C2, C1. En el caso de nuestro, pues básicamente sería C2 y C1, ¿no? Es lo que nosotros necesitamos. Y bueno, este en red básicamente construye un ambiente extendido. Nosotros lo llevamos a ambiente extendido, ¿cierto? Y en este caso, estas funciones, como les mencioné, son funciones auxiliares que son básicamente cases. Pues no se hace mucho énfasis en ellas porque realmente son muy de carpintería. Muy bien. Y el método apply method estará definido de la siguiente manera. Entonces, apply method que recibe el nombre del método, hostname, el self, que es la instancia del objeto, los argumentos. Los IDs se sacan de la declaración del método con esta función auxiliar. El cuerpo, también se extrae esa declaración, básicamente, esos son cases, ¿cierto? Y ahorita les muestro. Un cases con método, declaration, y extrae lo que uno necesita. Y miren, el cuerpo del ambiente se va a trabajar sobre un ambiente extendido que contiene el super, ¿cierto? El self y los IDs, que estos son los argumentos del procedimiento, X, Y, V en este caso. Luego, y esto construye una representación, un ambiente extendido que tiene la representación del ambiente, ¿cierto? Con el self, o sea, el objeto en sí mismo, y construye esa representación. Entonces, para nuestro caso, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Nos volvemos acá, ¿cierto? Entonces voy a ejecutar ese método, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a borrar un poco acá. Entonces él va a ejecutar M de 7,8, ¿no? Recuerden pues que tienen U y B y M está ubicado en C2, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el super de C2? Pues C1. El self, pues es el mismo objeto, o sea, está la lista de partes, observen acá, está la lista de partes. Luego viene V, 7 y 8, ¿cierto? Y este extiende. De C2 en adelante, ¿qué vemos? Vemos C2 y vemos C1. Entonces de C2 tengo X y, perdón, Y, qué pena. Y de C2 tengo a X y a Y, ¿cierto? Entonces de Y, pues vale 22 en ese punto y X y Y vale 11 y 12. Y esta es la construcción que yo veo, o sea, el cuerpo se va a evaluar sobre este ambiente, ¿cierto? Este es el ambiente y esta es la representación del objeto. Eso es lo importante que ustedes deben tener presente ahora en adelante, cuando evalúen los objetos. No se preocupen, igual vamos a ver algunos ejemplos y yo les detallaré esto. Muy bien, muchachos. Entonces ya con esto hemos terminado de implementar los objetos simples. Nos vamos a nuestro interpretador. Yo ya he hecho pues muchas cosas. Les mencionaré estos métodos que yo les mencioné acá. Estos métodos class name, class declaration. Miren, son puros cases. Declaración de clase.
declaración de clase, declaración de métodos, miren, cases. Por eso es que no los consideramos. Y bueno, algunas correcciones que se hicieron, había un pequeño error acá en evaluar expresión, que lo corregí, que tenía evaluar expresión, que había puesto mal esta lambda de acá, ¿vale? Eso era que lo había puesto mal, ¿vale? Que no le había puesto ese paréntesis, ese era otro error que había. Y bueno, muchachos, en el caso de acá apply method, miren acá, boolean, pues usé los nombres que nosotros tenemos, ambiente vacío y ambiente extendido ref, dado pues que esto es un vector. En la vista de, y acá pues en apply method pues utilicé fue evaluar expresión y un ambiente extendido, ¿cierto? Pues porque como esto aquí, estos son listas, entonces este ambiente extendido recuerden que nos construye un ambiente extendido ref transformando esta lista en un vector, ¿cierto? Eso es lo que hace. Y bueno, esos fueron los cambios que hice con respecto al libro. El resto es igual. Muy bien, muchachos, vamos a probar algunas cosas acá, ¿cierto? Pues de nuevo les reitero, no se preocupen por estas funciones que ustedes ven aquí, es extremadamente carpintería, ¿cierto? Entonces son funciones que básicamente extraen información y evitan pues que uno esté todo el tiempo haciendo cases. Son los famosos extractores. Muy bien, muchachos, entonces vamos a probar un primer ejemplo. Este primer ejemplo, ¿cierto? Que está acá. Es muy sencillo, ¿cierto? De todos modos, ahorita vamos a evaluarlos con esto. Es una clase X y Y. Inicialize pone X igual Y1, Y igual a 2. M1 es X y M2 es Y. Entonces voy a poner aquí un pequeño cambio. Voy a poner un list. Entonces ese list de M1, sen O1, M2, ¿cierto? Debería devolver 1 y 2 respectivamente. Miren acá. 1, 2. Perfecto, ahí lo ven. Vamos a ver este segundo ejemplo, pues que ya tiene herencia, ¿cierto? Y lo que va a hacer este segundo método, vamos a evaluarlo con calma. Lo que va a hacer este segundo método acá es, bueno, tenemos una clase C1, X1 igual a 2. Bueno, acá el M1 y acá, bueno, M2, sen self, M1. Y tenemos C2 está en C1 y bueno. Y el método M1 es X. Y miren, instanciamos, bueno, realmente no lo necesitamos, instanciamos la clase C2 y sen o de M2. Como no está aquí, lo busca acá, pero dice sen self. Entonces, sen self sobre el mismo objeto, M1. Y va a volver este valor de X. Esto debe devolver 9. Por esa razón, no va a volver 1, sino 9. Recuerden que el self es como si yo dijera sen de O2, ¿cierto? M1. De M1 va a dar 9. Recuerden que eso es despacho dinámico. Y finalmente tenemos el ejemplo pues que habíamos visto de la... Si ustedes recuerdan muchachos, el que primero que vimos quedaba primero 3,3 y luego 5,-5, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven acá, vamos a ejecutarlo y miren, de menos 3 y 5 menos 5. Ahorita, entonces lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es evaluar estos ejemplos, evaluar cómo trabajan los ambientes y básicamente esto es lo que nos faltaría pues para terminar esto. Ya después de esto pues ya podemos evaluar la segunda implementación que serían objetos planos. Muchas gracias por su atención, muchachos. Espero esto haya sido de su comprensión.